Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi 13C versus el Redmi 12. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. En el Redmi 12 encontramos las siguientes dimensiones: 168.6 x 76.3 x 8.2 milímetros de grosor y un peso de 199 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho están los botones de control de volumen y un poco más abajo el de bloqueo encendido, que a su vez funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el sensor infrarrojo y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM o memoria microSD, y por último en el marco inferior tendremos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En el Redmi 13C encontramos las siguientes dimensiones: 168 x 78 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 192 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho están los botones de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que a su vez funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos únicamente el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM, y por último en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En cuanto al apartado de diseño, vemos dos dispositivos bien construidos, con falencias propias por ser terminales de entrada, como por ejemplo unos marcos que para nada son reducidos en ninguno de los dos terminales. Por un lado, el Redmi 13C tenemos un notch en forma de gota de agua que definitivamente daña la estética visual, a diferencia de su rival que sí viene con un notch circular central, que siento es menos intrusivo y permite disfrutar el contenido de una mejor forma. Sumado a esto, vemos como el Redmi 13C tiene una parte posterior con un diseño como punteado que evita en gran forma que las marcas de tus dedos queden plasmadas cuando agarras el celular sin tener una funda, cosa diferente que se aprecia en el Redmi 12, en donde su acabado es liso y se quedan completamente marcadas las manchas de tus dedos. Algo que también podemos percatarnos es que el recuadro de cámaras del 13C sobresale más que en su rival, siendo tal vez un problema para protegerla si no le compras la funda indicada. La sensación en mano es muy parecida con los dos dispositivos, pero sí se siente un poco más seguro cuando tomas el Redmi 13C por ese tipo de textura trasero que genera más fricción y evita que se te deslice el celular sin que puedas evitarlo. En términos generales, por todo lo mencionado, siento que el ganador en diseño es el Redmi 13C. El Redmi 12 cuenta con el procesador MediaTek Helio G88 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G52MC2. El Redmi 13C cuenta con un procesador MediaTek Helio G85 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G52MC2. Como ustedes saben, este apartado siempre lo inicio con la puntuación obtenida en Antutu para cada dispositivo, en donde vemos que el Redmi 12 se queda con 275.714 frente a los 272.557 puntos del Redmi 13C, y tal como te acabas de dar cuenta, estas puntuaciones están muy similares. Ya veremos si esto se ve influenciado en el rendimiento o no. El Redmi 12 y el Redmi 13C son dos dispositivos de la línea Redmi que utilizan procesadores MediaTek, pero con algunas diferencias que afectan su rendimiento en diferentes escenarios de uso. El Redmi 12 está equipado con el MediaTek Helio G88, mientras que el Redmi 13C utiliza el Helio G85. Ambos procesadores son de 8 núcleos y están diseñados por ofrecer un equilibrio entre rendimiento y eficacia energética. En un uso normal y rutinario como navegación web, uso de redes sociales, mensajería y reproducción de videos, ambos dispositivos funcionan de manera eficiente y proporcionan una experiencia fluida. El Helio G88 del Redmi 12, sin embargo, tiene una ligera ventaja debido a su frecuencia de reloj más alta y su mejor optimización para tareas cotidianas, lo que resulta en transiciones más suaves entre aplicaciones y menos micro retardos en comparación con el Helio G85 del Redmi 13C.
Cuando se trata de un uso más intensivo como jugar videojuegos de alta calidad gráfica como el PUBG o el Asphalt 9, las diferencias en el rendimiento se vuelven más notables. El Redmi 12 con su Helio G88 ofrece una experiencia de juego más fluida y estable, con mejores tasas de cuadro por segundo y menos caídas de rendimiento. Además, su gestión térmica es más efectiva, permitiendo sesiones de juego más largas sin que el dispositivo se sobrecaliente significativamente. Por otro lado, el Redmi 13C con su Helio G85 puede ejecutar estos juegos, pero es más probable que experimentes lag y sobrecalentamiento durante las sesiones prolongadas. Esto se debe a que el Helio G85 no tiene las mismas capacidades gráficas ni la eficiencia de gestión térmica del G88, lo que lleva a una experiencia de juego menos consistente y potencialmente frustrante para los usuarios que buscan jugar de manera intensiva. En conclusión, si bien ambos dispositivos son adecuados para un uso diario y moderado, el Redmi 12 con su procesador Helio G88 se destaca como el claro ganador para aquellos que buscan un rendimiento más robusto, especialmente en situaciones que requieran un procesamiento gráfico intensivo. En el Redmi 12 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañado con carga rápida a 18 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 22 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas y 49 minutos aproximadamente. En el Redmi 13C tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 18 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en 2 horas y 43 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas y 49 minutos aproximadamente. En cuanto a la batería, tenemos que ambos equipos cuentan con la misma capacidad de batería de 5000 mAh con igual potencia de carga a 18 watts, entonces aquí no tendremos diferencia alguna. Sin embargo, al momento de poner los equipos al toma corriente, vemos como a pesar de tener la misma potencia, carga al 100% más rápido el Redmi 12 con 20 minutos de diferencia con su rival. De igual forma, con pruebas de autonomía practicadas por nosotros mismos, vemos cómo ofrecen el mismo tiempo de pantalla activa con 7 horas y 49 minutos aproximadamente, lo cual siento que sería injusto elegir uno sobre el otro cuando la autonomía, que es el punto más importante a analizar en este apartado, se encuentran igualados. Por lo tanto, este apartado es un empate. El Redmi 12 viene con un panel LCD de 6.79 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2460 y una densidad de 396 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 86%. El Redmi 13C viene con un panel IPS de 6.74 pulgadas con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 260 píxeles. Además cuenta con un notch en forma de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 83%. La experiencia de visualización en el Redmi 12 y el Redmi 13C muestran diferencias notables en varios aspectos claves. El Redmi 12 cuenta con una pantalla de 6.79 pulgadas con resolución Full HD+, lo que ofrece una mayor densidad de píxeles y por lo tanto imágenes más nítidas y claras en comparación con la pantalla de 6.74 pulgadas del Redmi 13C, que tiene una resolución HD+. Esta diferencia en resolución se traduce en una mayor claridad y detalle en el Redmi 12, ideal para ver videos, leer texto y navegar por la web. En cuanto a la saturación y reproducción de colores, el Redmi 12 ofrece una paleta de colores más vibrante y saturada, proporcionando una experiencia visual más atractiva y realista. Ambos dispositivos incorporan una tasa de refresco de 90 Hz, lo que permite transiciones más suaves y una experiencia de desplazamiento más fluida, especialmente notoria en el uso diario y en aplicaciones que requieran desplazamiento rápido. En cuanto a los ángulos de visión, ambos dispositivos presentan un rendimiento decente gracias a sus pantallas IPS, aunque el Redmi 12 tiene una ligera ventaja con colores que mantienen mejor su precisión cuando se ven desde ángulos extremos. Respecto al diseño del notch, el Redmi 12 opta por un notch circular central, lo cual proporciona un aspecto más moderno y menos intrusivo, mejorando la experiencia visual al ofrecer un diseño más simétrico y menos distractor. Por el otro lado, el Redmi 13C utiliza un notch en forma de gota de agua, lo que puede resultar más intrusivo y menos estético, afectando ligeramente la inmersión al consumir contenido multimedia en comparación con el diseño del Redmi 12.
En conclusión, aunque ambos dispositivos ofrecen una experiencia visual satisfactoria para su rango de precio y comparten la misma tasa de refresco de 90 Hz, el Redmi 12 se lleva la ventaja debido a su pantalla con una mayor resolución, mejor reproducción de color y un diseño de notch menos intrusivo. Estas características hacen que el Redmi 12 sea la opción preferida para aquellos que valoran una experiencia visual de mayor calidad, claridad y estética. El Redmi 12 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 y un lente de profundidad de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.1. El Redmi 13C ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente macro de 2 y un lente de profundidad de 0.8 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 8 megapíxeles con apertura focal 2.0. En el apartado fotográfico, el Redmi 12 y el Redmi 13C, ambos en sus versiones para Latinoamérica, muestran diferencias significativas en cuanto a la calidad de las fotos obtenidas. El Redmi 12 cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles, mientras que el Redmi 13C también tiene una cámara de 50 megapíxeles, pero la diferencia radica en la optimización de software y el procesamiento de imagen. En condiciones de luz diurna, el Redmi 12 ofrece imágenes con mayor detalle, mejor rango dinámico y colores más vivos sin llegar a una saturación excesiva, lo que proporciona una representación más natural. Los bordes en las imágenes del Redmi 12 son más nítidas y muestran menos aberraciones cromáticas, lo cual es evidente al realizar zoom en las mismas. Por otro lado, el Redmi 13C, aunque produce fotos aceptables en condiciones de buena iluminación, tiende a mostrar una saturación de colores más baja y los detalles son menos precisos, especialmente en áreas de sombra. En cuanto a la fotografía nocturna, el Redmi 12 se destaca por su modelo noche mejorado, que captura más luz y reduce el ruido, produciendo imágenes más claras y detalladas en comparación con el Redmi 13C. Con el modo noche activo, el Redmi 12 ofrece una exposición más equilibrada, manteniendo detalles en las áreas oscuras y evitando la sobreexposición de las fuentes de luz. El Redmi 13C, aunque mejora ligeramente con el modo noche activo, todavía muestra más ruido y menos definición en las sombras, lo que resulta en fotos nocturnas menos atractivas. En lo que respecta al efecto bokeh, ambos dispositivos logran un buen desenfoque de fondo en los retratos, pero el Redmi 12 presenta un mejor recorte y separación del sujeto, con bordes más definidos y menos errores en la detección del contorno. En conclusión, el Redmi 12 es claramente superior en términos de calidad fotográfica, proporcionando fotos más detalladas y vibrantes tanto de día como de noche, con un mejor rendimiento en condiciones de poca luz y un efecto bokeh más preciso. Estos factores hacen que el Redmi 12 sea la mejor opción para usuarios que buscan una experiencia fotográfica más completa y satisfactoria. Para el Redmi 12 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 8 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos también en dos versiones, de 128 y 256 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Redmi 13C en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 8 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos también en dos versiones, de 128 y 256 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En cuanto a este apartado, vemos que cuentan con las mismas versiones de RAM para los dos celulares, al igual que las mismas capacidades de memoria con 128 y 256 GB, por lo cual este aspecto es un empate. El Redmi 12 le gana al Redmi 13C en procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Redmi 13C le gana ampliamente al Redmi 12 únicamente en diseño. En los aspectos que empatan son batería, RAM y almacenamiento. Teniendo en cuenta los aspectos analizados, el Redmi 12 emerge como claro ganador en esta comparativa. Su pantalla de mayor resolución y mejor reproducción de colores ofrece una experiencia visual más atractiva y agradable para los usuarios, superando al Redmi 13C en términos de nitidez y claridad. Además, su rendimiento fotográfico superior, especialmente en condiciones de poca luz y con el modo noche activo, lo convierte en una opción preferida para quienes valoran la calidad de las imágenes, aunque ambos dispositivos presentan un desempeño similar en cuanto a la duración de batería y
autonomía. La carga más rápida del Redmi 12 le otorga una ligera ventaja en eficiencia. Sumado a la experiencia de juego más fluida gracias al procesador Helio G88, el Redmi 12 se destaca como una opción más equilibrada y potente para usuarios que buscan un rendimiento confiable y una mejor experiencia multimedia en su dispositivo móvil. Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto, amigos.